¿Cómo se explica que el periódico Ya, el periódico de la editorial católica, vinculado indirectamente a la Conferencia Episcopal, pasará de ser uno de los periódicos más afines al gobierno Suárez en 1977 a ser un periódico anti-Suárez en 1980? A fin de cuentas, cuando Suárez forma gobierno, coloca como ministros a todos los Tácitos, que venían todos del diario Ya. Pero para 1980 la situación había cambiado en la empresa del Ya, donde aunque el director del Ya, don Alejandro Fernández Pombo, mantenía una línea editorial afín a la UCD y al señor Suárez, en el Consejo de Administración y en la Junta de Gobierno de la editorial católica cada vez había más sectores recelosos hacia la línea del señor Suárez. En muy poco tiempo había habido muchos presidentes del Consejo de Administración de la editorial católica. Había sido presidente del Consejo del Ya, don Landrino Lavilla, al que luego el señor Suárez colocó de ministro de Justicia y luego de presidente del Congreso. Había sido presidente del diario Ya y de su consejo, don Luis Coronel de Palma, al que luego el señor Suárez nombró embajador en México. Tras la transición, el presidente de la editorial católica es Landrino Lavilla, que luego es ministro. Pensando en buscar a alguien más duradero, interviene Coronel de Palma. Interviene Coronel de Palma, que era uno de los principales accionistas de la editorial católica, porque era presidente las cajas reales y esto. Y entonces este hombre pues dice que él quiere ser el presidente, que lleva mucho tiempo. Y entonces, pero le dice, pero cuidado, porque a ver si vas a hacer lo mismo que los demás. En cuanto te nombren algo, pues ya se acabó. No, porque yo por eso. Y entonces, en todo ese jaleo ya se le nombra y tal. Y por entonces me llama Suárez. Bueno, aquí pasa algo. Este hombre estaba nombrado embajador en México. Cuando se había comprometido a... Había comprometido. En 1980 se produjo el gran golpe de mano de los consejeros conservadores, cuando se puso de presidente del Consejo de Administración de la Editorial Católica y por tanto del diario Ya a el conde de Bugayal, de una línea mucho más conservadora y que en la práctica era el hombre de paja del exministro franquista, señor Barrera de Irimo, que es quien de verdad asumió el control del Consejo de Administración del periódico Ya. Este nuevo consejo puso como director general del periódico y director del periódico provisionalmente a don Manuel Jiménez Quílez, un hombre fraguista que había sido director general de la prensa durante el franquismo. Y a su vez puso director a don José María Castaños, que impuso la nueva línea anti-Suárez al periódico, y la mejor demostración de ello fueron los dos principales columnistas del periódico, don Emilio Romero Gómez, que probablemente era el periodista que más atacaba al señor Suárez en aquel momento en los medios de comunicación, y don Ricardo de la Cierva Oces, que había sido un ministro del señor Suárez, pero una vez Suárez le destituyó, volvió al antisuarismo. Hizo hazañismo antimilitarista, aunque con menos talento que hazaña, alarmó a las fuerzas económicas, que son las que producen riqueza y empleo, con ese socialismo encubierto y sin agallas que se llama socialdemocracia, aumentó el terrorismo considerablemente al amparo de la debilidad de poder, obsequió al país con 2 millones de parados y eligió el tercermundismo de Fidel o de Arafat, sintiendo en sus propias carnes el desprecio de Europa y de los Estados Unidos. Ahora el señor Suárez acaba de decir que su alianza próxima será con la izquierda, cuando procede de las cavernas y era un simpático facha en el antiguo régimen. Ha liquidado 3 partidos y va por el 4º. ¿Quién era el culpable o el cabecilla de todo eso? El culpable no podía ser más que uno, que era el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Si el objetivo del diario Ya era buscar su propio espacio, ahora que ya existían el diario El País y el diario 16 como diarios, digamos, de centro-izquierda, y volver a encontrar un hueco en la derecha, no lo conseguiría encontrar, porque el periódico que había sido primer periódico de Madrid en 1965, en 1980 descendería a la 5ª posición. Que en el año 80 se decide prescindir de usted como director. Bueno, oficialmente le ascienden a un cargo en la empresa, pero suena a que le han destituido. Bueno, pues no lo sé, quizá en esos momentos, quizá el consejo, el presidente, los consejeros delegados, pues habían sido, pues mantenían una postura más de derechas que
que yo llevaba. Lo que se dice es que el presidente, que era el conde de Bugallal, influido, y por eso mencionaba antes, por Barrera de Irimo, pero eso no sé si es verdad, quería una línea un poco más... Sí. Puede ser. Hemos invitado hoy a un compañero periodista, en la actualidad director del periódico Ya de Madrid, que a su vez es técnico en radiodifusión. Don José María Castaño Gómez del Valle. Buenas noches. Buenas noches. No voy a decir que ustedes tengan la culpa o que tengamos nosotros la culpa, ni mucho menos, pero cierto es que de repente y de la noche a la mañana se pone de moda una determinada palabra y todo el mundo la utiliza. Siendo accionista hizo lo posible y lo imposible para poner un hombre de su confianza, que era Jiménez Quiles. Jiménez Quiles ha sido un hombre, en palabras muy claras, muy retrógrada. Y él nombró a continuación a José María Castaño, que si no le ganaba, pues era de la misma cuerda. Y ahí empezó el principio del fin del Ya. Sabíamos que éramos eso, el periódico que más vendíamos, pero porque nos compraba mucha gente que no estaba de acuerdo con nosotros, pero más de acuerdo que con otros periódicos. El País y Atenellos, y claro, esos periódicos, esos lectores que teníamos nosotros prestados, pues se marchan. Claro, se marchan cuando yo soy director, puede que se fuera eso, no lo sé. Yo recuerdo decirle a Castaño, bueno, es que esto, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Pero qué es esto? Ya metió a Del Campo, a De la Cierva y a Emilio Romero, que eran como tres apellidos del Monte, del Campo, de Montaraces. Yo le decía, pero ¿qué haces? Estás convirtiendo el periódico en un periódico de la derecha. Y dices que para quitarle lectores al Alcázar, me dijo. Que quería quitarle lectores al Alcázar. Pero bueno. O sea, que era consciente totalmente de lo que estaba haciendo. Hubo ahí una evolución, una derechización del periódico que se había mantenido en un tono de centro-derecha razonable, muy civilizado y muy honesto con los Tácitos y con todo eso, que luego formaron el gobierno de Suárez, casi todos ellos. Y hay una bajada del periódico que luego fue de mal en peor. La más indignante y lamentable de las reacciones periodísticas tras la expulsión de Diario 16 del juicio del 23F viene siendo la del diario Ya, que en medios profesionales se considera poco menos que intercambiable con la del diario El Alcázar. El Ya se ha caído en el espejismo de creer que una radicalización ideológica detendría la pérdida de lectores, motivada en realidad por la ineptitud profesional de algunos directivos. Lo del Ya, es que hubo... Iba a haber hasta editoriales contra usted del Ya. Sí, lo sé, hubo un director bastante rarito, que era Castaño, yo, pues en fin, escribí algunas cosas. Hombre, es que la verdad es que salir en defensa de aquella gente pues era complicado, sobre todo cuando aparecieron listas negras donde se suponía que nos iban a detener pues yo estaba el número 1, el número 2 de aquella lista de los golpistas de que si hubieran triunfado pues nos iban a detener y vete a saber lo que nos hubiera pasado. Nos parecía, había algunas plumas, sobre todo del diario Alcázar y sobre todo del Ya, que hacían cosas muy raras, de un Ya muy raro.